como psiquiatra, con todas estas cosas emocionales, porque la clave del país está en descubrir su emocionalidad para que liberemos las pasiones, las emociones, los sueños, las esperanzas, las recuperemos. Porque no podemos seguir eternamente en crisis y entonces perdernos la vida en la amargura, que yo te decía, que cuando estás en crisis, cuando estás intentando sobrevivir, te botan del trabajo, todo te sale mal, te llenas de energías negativas, tienes unos químicos que te van erosionando, porque el cuerpo no requiere de dosis y no de chorros. Y entonces llega un momento en que la gente de tanta cosa mala se bloquea. Entonces, sí, se enferma. Hay una gente que no se da cuenta, mira, el problema, yo estudié en el artículo de la película Argentina 1985, que trata del juicio de los militares. Una democracia argentina muy débil, pero la decisión de asumir la justicia fortaleció la democracia y mira, se acabaron los golpes militares, bueno, hasta ahora. Entonces, tú tienes que enfrentar la realidad, no sin emociones, pero sin caerte a mentiras. Ahora, pero tenemos este problema de las etiquetas. Hay unos sinvergüenzas que montan unos laboratorios caros, bueno, porque están luchando por el poder, que agarran y al que disiente y al que plantea debates, al que busca el centro, no, ¿por qué pasan las cosas? Vendido, traidor, aliado al imperialismo, escuálido. Y entonces, estos extremos han llenado a la sociedad venezolana de unas rabias, de unos malestares, de unas emociones que bloquean la racionalidad. Sí, es que fíjate, planteando esto, hay una cuestión que tiene que ver con, o un principio, que, y de eso tú sabes muchísimo más que yo, porque es tu especialidad, la comunicación es fundamental. Lo que pasa, y ahí volvemos a lo mismo, los malentendidos de las cosas, el nombrar de manera diferente las cosas, o el demonizar un sustantivo, o un adjetivo, o un verbo, y por ejemplo la palabra diálogo se convierte en algo así como, sí, eso es feo. Rendición. ¿Y qué pasa? En lo emocional, cuando tú has estado hablando hoy de esta cuestión de la neurociencia, de sí, los focos que tenemos en que una parte, todo lo que ya tiene años, muchísimos años trabajándose eso, como 50 años mínimo, hasta un premio Nobel tienen los neurocientíficos, de las emociones positivas, las emociones negativas. Incluso hay una película que es muy, muy llamativa, animada, para tratar de explicar esto. La de Disney, que es bien bonita. Exacto. Es bella. Tratar de explicar las cosas, pero volvemos a lo mismo, volvemos al ser humano como tal. O sea, sí, nosotros manejamos emociones diversas para la vida. En un momento, si tenemos que llorar, pues debemos llorar, pero a veces hay la negación, donde la gente no llora y lo que tú dices, se enferma, porque mira, y yo lo repito todo el tiempo, no somos solamente cuerpo, ni somos solamente mente o espíritu, alma, lo que se le quiera decir, de acuerdo a la experiencia de cada quien que lo quiera llamar como quiera. Somos una unidad. Entonces, pasa lo mismo con lo de la racionalidad. No, hay que ser racionales. ¿Qué es ser racional? O sea, somos seres humanos. Nos deshumanizamos muchas veces y entramos en esto de la tecnología, ¿no? Que creemos que todo se explica a través de un método y nos olvidamos que nosotros estamos vivos, nos vamos a morir algún día, pero mientras estamos vivos pues tenemos que luchar, que es lo que más o menos lo que tú dices, hay que seguir adelante, pero seguir adelante sin negar, porque si yo estoy enfermo y no me reconozco y no me doy cuenta que yo no puedo correr porque mi corazón ya no da para correr, pues me va a dar un infarto, o como lo que me dé la gana, porque bueno, total, eso es negarse. Igual pasa con las emociones de este país. O sea, darse cuenta en el contexto, incluso político en el buen sentido, porque no es que es contexto partidista, la gente confunde partido con política, que es lo del Estado, lo que tú dices con la cuestión del Estado, que el Estado más fuerte es el Estado más tolerante, pero que tiene límites, donde mira, tú llegas hasta aquí, tú llegas hasta aquí, tú llegas hasta aquí, yo llego hasta aquí. ¿Cómo he visto yo que es la democracia, sin hacerle apología, que es la democracia de los Estados Unidos? Que no inventé yo decir que la miro así con otra óptica, sino eso lo dijo Hannah Arendt.
la Revolución Americana, porque ellos son bastante en eso delicados, ¿no? Mira, tú llegas hasta aquí, tú como juez haces esto, tú como poder del Senado y el legislativo haces esto, y tú como presidente tienes este poder, pero hasta aquí, si no te hacemos un impeachment. Entonces es lo que uno tiene que darse cuenta, que hay que tener un equilibrio sin negar, pero tampoco sin idealizar las cosas. Porque también si nos vamos al otro extremo, no, lo que tú decías hace un tiempo atrás, unos minutos atrás, de que bueno, este país que ahora quiere un cambio. Nosotros siempre queremos cambio, pero ¿cómo nos da miedo los cambios? Da miedo. El cambio aterroriza y por eso los revolucionarios se convierten en conservadores. Porque bueno, ya yo tengo el poder ahora, no, a mí esto no me lo cambia Ahora nadie. que no me tumben. Esto no me lo cambia nadie. Y ese ejemplo de lo que tú dices de Argentina es fundamental, porque tenemos que darnos cuenta, si queremos cambiar, ¿cómo vamos a cambiar? Y todos tenemos que cambiar y darnos cuenta que no somos omnipotentes ni superpoderosos, pero que tampoco somos víctimas totales, porque esto, de una u otra forma, es nuestra manera de ser. Nosotros hicimos esto. Lo que está pasando no fue automático. Eso es una clave. Fíjate que lo hablamos ahorita. El amor es una belleza. Tú amas, vives para amar. Pero el odio es más fuerte que el amor. Es una emoción. Y aquí en Venezuela, la llegada de Chávez al poder tiene que ver con eso, con un deseo de venganza de los Con el sectores resentimiento. mayoritarios. Ahora, ¿Venezuela está en la venganza o buscando el centro, el equilibrio? ¿Cómo ves tú eso? Mira, hay varias ópticas. Hay personas que quieren la venganza. Hay personas que quieren la venganza, pero creo que la mayoría quiere es el cambio, pero para salir de lo que tú llamas crisis o salir de tanto sufrimiento. Porque no podemos olvidar, es sufrimiento. Lo que es fundamental darse cuenta, no es patología, no es enfermedad, es que el que sufre se puede enfermar, pero que el que sufre a veces no puede pensar. O el que sufre necesita que alguien lo oiga, necesita que alguien conecte con él. Y yo creo le dé que una mano. exacto, y yo sin ser paternalista, porque ese es el error de este país, que aquí siempre dame la mano para llevarte. Entonces yo te domino. Ah, claro. Y ahí está el problema. Yo creo que el país lo que no quiere es impunidad. Y aquí no me estoy metiendo en terrenos de política y nada, no, es que a nadie le